O sea, llevábamos un mes trabajando juntos y me dijiste, prueba a testear en este mercado. Me lancé a ese mercado y empecé a conseguir mis primeras ventas y ahí fue cuando conseguí mi primer producto ganador. Es decir, te diría que en el segundo mes como mucho. Hace unos cuantos meses conseguí facturar 6 cifras y además con un muy buen margen. ¿Qué fue lo que más te aportó la academia? Conocimientos, el hecho de conocer gente que se está moviendo en el mismo círculo que yo, el hecho de poder estar hablando con gente que empieza desde el mismo punto que tú y está obteniendo ya resultados. Sé completamente honesto. ¿Hubo algún momento en el que pensaste en dejarlo, abandonar, en que esto no era para ti? Bienvenidos a este vídeo. Este vídeo va a ser una pequeña entrevista que vamos a hacer con Eric. Eric es un exalumno mío que ahora está viviendo 100% de sus tiendas online y que además está dentro del programa de Vanguard Hub. Así que Eric, preséntate un poquito. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Vale, pues bueno, yo soy Eric, tengo 23 años, soy de Barcelona toda la vida, he nacido ahí y he vivido ahí toda mi vida. Y nada, pues yo empecé en esto del e-commerce ahora ya hace unos 3 años, más o menos. Yo antes me dedicaba, tenía un trabajo totalmente convencional, o sea, trabajaba de informático, estuve durante 3 años trabajando de informático y a medida que trabajaba de informático, pues estuve emprendiendo. Empecé con diferentes modelos de negocio y al final pues me acabé decantando al 100% por el e-commerce y desde entonces pues estoy al 100% del e-commerce. Conseguí dejar mi trabajo hace unos 2 años y medio, en parte gracias a Andreu, que al final es con quien me empecé a mentorizar. Y nada, pues a día de hoy viviendo de mis tiendas al 100%. Muy bien, tío. ¿Y cuándo fue el momento exacto en el que te diste cuenta, cuando estabas en ese trabajo convencional, que no querías seguir ahí y querías emprender o querías hacer algo diferente? O sea, yo es algo que siempre lo he tenido claro, es decir, me metí en un trabajo convencional principalmente porque necesitaba sacar dinero para poder llevar a cabo el emprendimiento, pero yo desde prácticamente que era un crío siempre he estado moviéndome, he estado en diferentes nichos, o sea, yo he estado con creación de contenido muchos años, con eso empecé a generar algo de ingresos, lo reinvertía para entonces en ese negocio. Y nada, llegó el momento en el que, ya tenía la mayoría de edad y dije me voy a poner a trabajar de lo que he estudiado y me pongo al 100% con el modelo de negocio que quiero. Estuve probando y entonces ahí fue cuando dije 100% voy a decantarme por el e-commerce. Vale, porque probaste algo antes, ¿no? ¿Y qué pasó con eso? Es decir, ¿probaste también alguna formación o en el caso de e-commerce también probaste alguna formación y no te funcionó o algún otro negocio y no te acabó de funcionar? ¿Y qué pasó con eso? ¿Cuál fue el motivo que dijiste voy a ir por el e-commerce o cuál fue el momento en el caso de que estuvieses en una formación de e-commerce, por ejemplo, y no te funcionase, que a mucha gente le pasa? ¿Qué fue ese clic? Porque mucha gente estará en tu lugar, digamos, en ese entonces, de vale, lo estoy intentando o tal, o estoy haciendo una cosa y no sé muy bien si estoy haciendo correcto o, en fin, no me sale, no soy capaz. ¿Qué pasó ahí en tu caso? A ver, yo en mi caso el principal problema que tenía, que tampoco lo veo un problema, es decir, yo de primeras probé diferentes modelos de negocio, probé el e-commerce y 3-4 modelos de negocio más y al final considero que es algo importante probarlo para saber qué es lo que te gusta al 100% y me decanté al 100% por el e-commerce porque dije no puedo tener el foco en 20 cosas diferentes porque al final mi tiempo es limitado y yo creía en ese momento, de hecho es lo correcto, que si ponía el 100% en el e-commerce pues iba a maximizar mucho más mis resultados y lo iba a conseguir mucho más rápido. Entonces me formé con 2 personas diferentes, no me fue bien y en ese momento te conocí a ti a través de otra persona y fue cuando pues ya me empezaste a introducir mucho más, tenía un seguimiento mucho más personalizado que no, por ejemplo, con otras formaciones en las que estuve y eso realmente, ese seguimiento fue lo que me hizo llegar al punto en el que estoy. Y cuando empezaste a formarte conmigo, porque claro, tú ya venías de un par de formaciones, me has dicho, ¿cuál fue tu mayor miedo en aquel entonces, cuando empezaste? Yo creo que el hecho de la inversión, porque al final ya pasas por diferentes formaciones y ni una te funciona y decides entrar en otra con el miedo ese de si te va a funcionar o no, el dinero, que al final si tú te trabajas en un sitio convencional pues es completamente normal que tengas ese miedo, pero me lancé porque dije, soy joven, tengo todavía un montón de años por delante y es el momento de arriesgar ahora y fue pues eso lo que me hizo tirarme adelante. Y cuando empezaste, tío, ¿tenías algún conocimiento de e-commerce antes, de marketing digital, de alguna cosa del estilo?
Sí que es cierto que tenía ya bastante conocimiento previo, pero claro, en el momento de empezar a trabajar contigo, yo pensaba que sabía demasiado y vi tu forma de trabajar y me di cuenta que realmente todavía me quedaba mucho por aprender. A nivel de temas de la tienda, por ejemplo, pues era muy básico lo que yo hacía y a raíz de empezar a trabajar contigo, pues me di cuenta de que me hacía falta todavía más aprendizaje. Qué grande. Vale, tío. Y ahora, sé completamente honesto. ¿Hubo algún momento en el que pensaste en dejarlo, abandonar, en que esto no era para ti? Claro, por supuesto. O sea, yo creo que es algo también completamente normal. Al final somos personas, es imposible estar siempre al 100% en nuestro punto más alto de ánimos y hay veces que, yo que sé, por ejemplo, testeas productos, no consigues sacar nada adelante y dices, a lo mejor esto no es para mí. Pero realmente, si tú tienes un objetivo claro, es seguirlo al 100% y tarde o temprano acabas saliendo adelante. O sea, al final construir un negocio no es fácil. Sí, y aquí hago un inciso y es que incluso a mí, a día de hoy, si encuentro momentos malos y tal, muchas veces la mente lo que nos hace es que pensamos en negativo, ¿no? Y nos mete en la cabeza que no, que esto ya no funciona, que esto no es para nosotros, que me funcionó hace un tiempo pero que ahora ya no, cosas así y siempre ese bache se pasa y vas para arriba siempre. Vale, Eric, ¿y cuál dirías que es el aspecto más importante que marcó la diferencia en tu caso de no tener resultados a poder tener resultados? Pues yo creo que el dejarme escuchar por alguien que sí que sabe y centrarme al 100% en hacer lo que me dice y en seguir al pie de la letra, por ejemplo, la estrategia. En no probar cosas por mi cuenta que yo creo que pues esto sería mejor de esta forma o de esta otra y seguir al 100% todo. Entonces eso yo creo que es algo que te hace ir bastante más rápido. Y mucha gente empieza y no tiene resultados, o empieza incluso hasta un tiempo y no tiene resultados. ¿Qué crees tú que tienen en común todas aquellas personas que, entre comillas, fracasan? Pues yo creo que en parte falta de confianza, a lo mejor, de que una parte de ellos pues siente que no es posible llegar a llevar a cabo este modelo de negocio. Y sobre todo, en parte, también un poco lo que he comentado antes, ¿no? Tienen esa inseguridad y, por ejemplo, pues no siguen al pie de la letra la estrategia, ¿no? Que al final es algo muy importante. Y van probando cosas por su cuenta y al final, pues, no acaban teniendo resultados por eso. Y es en ese momento cuando se acaban rayando y dicen, este modelo de negocio no funciona y acaban pivotando a otro. Sí, y aquí voy a hacer yo un hincapié, o sea, voy a añadir una cosita para la gente que nos esté viendo, que es la constancia. O sea, todas las personas que fracasan es porque abandonan, ¿no? Y no son constantes, aparte de lo que dices tú, que no siguen una estrategia clara y se van a hacer otras cosas o buscan el dinero instantáneo o la satisfacción instantánea. Entonces, cuando vienen días a lo mejor un poquito malos o días que simplemente hay que ponerse a trabajar y ya está, no es nada fancy, no hay motivación, simplemente hay que trabajar y ya está, en esos días abandonan. Y para mí eso también es una cosa que tienen en común todas las personas y el no tomar acción, ¿no? El estar siempre en el mismo sitio, con las mismas decisiones y no cambiar de acciones y accionar de forma distinta. ¿Y cómo era tu día a día cuando estabas empezando en esto, empezando a conseguir resultados? O no, da igual, cuando estabas trabajando en esto y también estabas en un trabajo convencional, ¿cómo lo combinabas? Pues a ver, era un poco caótico, porque yo tenía un horario muy complicado, porque aparte me tenía que desplazar cada día, en total me comía 2 horas de transporte, 1 hora para ir al trabajo y otra hora para volver. Y bueno, o sea, yo me levantaba por la mañana sobre las 6 de la mañana, aprovechaba para ir 1 hora al gimnasio, desayunaba y en ese momento salía de casa y me iba para el trabajo, de 9 a 5, bueno, mentira, de 9 a 6, llegaba a mi casa a las 7 de la tarde y bueno, era llegar y me tenía que poner a full a trabajar en la tienda, a buscar nuevos productos. Ya al principio, bueno, lo podías llevar un poco más relajado, pero cuando empiezas a tener tu tienda funcionando, sí que es cierto que la carga de trabajo también aumenta, porque tienes que preparar nuevos testeos, etc. Entonces, habían días que a lo mejor me podía ir a dormir perfectamente a la 1, 2 de la mañana, algún día incluso a las 3, y habían días que dormía 3, 4 horas. Y sí que es cierto que es complicado porque luego al final no acabas rindiendo al 100% en tu día a día. Y sobre todo también en casa es complicado, porque cuesta muchas veces que en tu casa entiendan lo que estás haciendo y ostras, al final te están viendo que estás todo el día fuera, llegas a casa, sigues delante de una pantalla y te tiras hasta la madrugada haciendo cosas, pues es un poco complicado. Claro, pero aquí lo importante es, ¿valió la pena? Por supuesto, o sea, de eso pues no tengo duda. Pues ya está, al final es lo que hay. Vale, Eric, y aquí
vamos a lo que interesa, a mucha gente le interesará esto. ¿En cuánto tiempo empezaste a ver resultados reales y bueno, que valía la pena esto? Pues a ver, sí que es cierto que como yo empecé con otras personas, llevaba ya varios meses haciendo e-commerce, pero en el momento de empezar a trabajar contigo, que yo estaba testeando un producto en un mercado, o sea, llevábamos un mes trabajando juntos, y me dijiste, prueba a testear en este mercado. Me lancé a ese mercado y empecé a conseguir mis primeras ventas y ahí fue cuando conseguí mi primer producto ganador, es decir, te diría que en el segundo mes como mucho. Qué bueno. ¿Y cuál fue tu mejor mes en el e-commerce? Vale, pues no yéndonos muy lejos, hace unos cuantos meses conseguí facturar 6 cifras y además con un muy buen margen. Espectacular. De hecho, si te parece, porque mucha gente no se lo va a creer, vamos a poner capturas de pantalla de Shopify para que se vea que esto es real, si te parece bien. Sí, sin problema. Ya está. ¿Y qué sentiste la primera vez que empezaste a hacer dinero y cómo es a día de hoy tu vida? Pues a ver, sientes sobre todo satisfacción, porque llevas mucho tiempo buscando conseguir esos resultados, ya no tanto a lo mejor a nivel económicos, que también, pero sino el hecho de poder tener libertad, de poder currar, por ejemplo, desde cualquier lado, tener más tiempo para ti, para tu familia, para tus amigos, y bueno, sobre todo teniendo los pies en el suelo, porque al final no descentrarse del trabajo, porque si pierdes el foco, al igual que haces 6 cifras un mes, al siguiente mes no pasas de las 2 cifras. Entonces tienes que seguir trabajando en la tienda pues para poder mantener eso en el tiempo y sobre todo poder escalarlo. Claro. Y además hay una cosa que no hace falta, aquello que has dicho de la libertad, de trabajar desde donde quieras, dejar tu trabajo, que no hace falta hacer tampoco tanto dinero para llegar a conseguir eso. O sea, al final con el e-commerce tú lo sabes. Ya hablando de cifras, hacer 5.000, 10.000 de profit al mes no es tan complicado y es mucho más de un sueldo normal y eso mucha gente pues se cree que eso, ¿no? Que el e-commerce hay que hacer mucho dinero, no necesariamente para vivir bien del e-commerce, simplemente dedicándole unas horitas al día puedes llegar a ganar esos 5.000 o 10.000 al mes y ya vives, vamos, muchísimo mejor que seguramente con tu situación actual en muchos casos. Y aquí quiero que seas completamente honesto porque a mucha gente le va a servir mucho lo que vas a decir a continuación y no quiero que afecte el hecho de que estoy aquí delante, sinceramente, honestamente, ¿qué fue lo que más te aportó la academia? Pues yo creo que, aparte de los conocimientos, el hecho de conocer gente que se está moviendo en el mismo círculo que yo, porque te da mucha energía y te anima, sobre todo te motiva el hecho de poder estar hablando con gente que empieza desde el mismo punto que tú y está obteniendo ya resultados, porque al final eso empiezas a hablar con esta gente y tú mismo te motivas. Y si tienes, por ejemplo, días más bajos de motivación, pues ahí la verdad que lo recuperas totalmente. Y luego que muchísima gente me estuvo ayudando durante el proceso también. Siempre va muy bien estar en una comunidad donde hay de todo, ¿no? Hay gente que está en el mismo punto que tú, por lo tanto te puedes apoyar en ese aspecto, y gente que está ya facturando y está ganando dinero de ello y lo está compartiendo y está, en definitiva, ayudándote a eso. Básicamente estar rodeado de personas que están donde tú quieres estar. Exacto. Eso está muy top, tío. Vale, y esto no se lo pregunto a todo el mundo porque no todo el mundo tiene este privilegio, aunque cada vez habrá más. ¿Qué se siente al pasar de ser alumno a ser mentor del programa? Pues es una satisfacción enorme porque el hecho de poder ayudar a gente que estaba en el mismo punto que tú te llena muchísimo, ¿no? Yo el hecho de poder estar ayudando a un alumno desde cero, que a lo mejor no sabe absolutamente nada, y ver cómo en cuestión de semanas o en cuestión de meses ha podido conseguir ser estable con sus ventas, tener ya sus primeros beneficios de forma recurrente mensual. Al principio ver cómo no sabía ni abrir el Shopify y a día de hoy te prepara un testeo en cuestión de 2 días, una cosa que antes tardaba 2 semanas. Aunque no sea un logro eso a nivel económico, es un logro a nivel de progreso de esa persona. Exacto. Y al final a mí me llena muchísimo el poder ayudar a gente. O sea, hay mucha gente que dice que no, si vives de tu propio negocio, no, ¿por qué vas a ayudar a otros? Ya, pero esto realmente no es así. Es decir, al final es algo que llena muchísimo y siempre es posible ayudar a muchos más. Sí. Y aparte aquí voy a decir una cosa, que es que cuando estás ayudando a otros, también te ayudas a ti mismo, porque te das cuenta de cosas, ¿no? Te puedes apoyar en lo que están haciendo los demás también. Y también creces y crece tu negocio. De hecho, tenemos tiendas juntos, tienes tú tus tiendas, tengo yo mis tiendas, y yo me he dado cuenta que el hecho de tener el programa y ayudar a otras personas, siempre estoy muy actualizado de todo, tú también, y al final es beneficio también para nosotros, al final.
Claro. Ayudamos a otros y es un win-win, ¿no? Sí, sí. Y hay personas que ahora mismo están en la situación en la que estabas tú hace un tiempo, que no les gusta su trabajo o simplemente quieren hacer un cambio en su vida. ¿Qué les dirías a esas personas? Pues lo que les diría es que no hagan caso a lo que les digan por intentar cumplir al final sus sueños, sus objetivos. Les diría que se centren al 100%, que pongan el foco en una cosa, que no hagan pues lo de ponerse con 4 cosas diferentes para ver qué sale antes. Decide lo que te gusta, si te gusta el e-commerce, enfócate al 100% en el e-commerce. Sobre todo, lo que digo, no hagas caso a lo que te puedan decir, porque al final siempre va a haber gente que te critique por hacer X o que se ría por hacer X. Si a ti te gusta eso, tu objetivo es vivir de eso, pon el foco al 100%, porque al final, tarde o temprano, los resultados van a llegar y lo van a acabar consiguiendo. Y no dejarse guiar por el objeto del síndrome del objeto brillante, ¿no? Que Exacto. hoy empiezo con e-commerce, pero veo otro que me dice que no, pero que este modelo de negocio es mejor y tal. O sea, eso es lo peor que puedes hacer y lo peor que te puede pasar. Y dicho esto, Eric, ¿qué te hubiese gustado que alguien te hubiese dicho, algún consejo que te hubiese gustado saber antes cuando estabas en ese punto? Pues algo muy sencillo realmente, que al final que soy capaz de poder lograr eso, porque al final siempre he tenido ese miedo interno, esos pensamientos de y si no voy a ser capaz de poder hacer esto, lo veo algo muy difícil, muy lejos de lo que yo hago. Y realmente no, es algo que a mí me habría ido muy bien al principio, que alguien me lo dijera, que al final si te lo propones, pues 100% vas a ser capaz de poder conseguir eso. Y no pensar que las personas que se están dedicando a ello tienen un secreto, tienen algo, una habilidad que tú eres incapaz de hacer, ¿no? O sea, el verte 100% capaz de hacer eso. A mí también me ayudó muchísimo. Vale, Eric, y ya para acabar esta entrevista, ¿a qué tipo de personas le recomendarías este programa? Pues le recomendaría este programa a personas que a lo mejor se encuentren en una situación incómoda, que a lo mejor no estén a gusto con su trabajo y sobre todo que si se han informado y les gusta el e-commerce, quieren sentirse acompañados, 100% les recomendaría el programa porque al final no les va a faltar el acompañamiento, van a tener el soporte, van a tener la comunidad entera y yo creo que al final van a poder avanzar muy rápido si ponen el foco al 100% en ello. Y más si estás tú dentro como mentor. Por supuesto. Eric, un placer. Igualmente. Y gracias por tu tiempo. A ti por invitarme.